Es ingeniero industrial, candidato a doctor en Humanidades y Cultura, magíster en Administración Estratégica de Empresas y MBA sobre Gestión Estratégica en Maastricht School Management en Holanda. Su carrera ligada a las ciencias e ingeniería lo ha llevado a desempeñar como docente, investigador y autor de artículos y revistas en América, Asia y Europa. Sin embargo, y ese es el motivo por el que está aquí, sin embargo, cuando visitó la ciudadela mística de Machu Picchu, decidió acercarse al legado del incanato y desde entonces es un hispanista, expositor en conferencias internacionales y autor en revistas académicas en Colombia, España, Inglaterra y Japón. Libros publicados últimamente: El secreto del último Inca en el año 2018, Pachacuti, el estratega del imperio, de 2020, y Los incas hispanos, que es el que va a tratar ahora, del año 2022. Paso la palabra a Rafael. Muchísimas gracias, y gracias también a todos los presentes para que han venido a escuchar acerca de su historia también, porque lo que voy a hablar ahora no solamente es historia del Perú, sino es historia de España. Como decían mis amigos de Héroes de Cavite, no se puede entender la historia del mundo sin la historia de España, y ahí yo agrego, no se puede entender la historia de España sin la historia del Perú. Y precisamente, ya que por muchos años se nos ha ocultado esta historia, especialmente relacionada a la monarquía hispánica y al virreinato del Perú, es que el día de hoy tenemos muchas ideas, muchos discursos, los cuales no son precisamente históricos, sino son parte de una dialéctica, son parte de ideologías. Y es por eso que el subtítulo del libro es La historia no contada de la conquista del Perú. Porque lo que se nos ha dicho es que España llega al Perú a imponer un régimen en donde se exterminó a los incas. Y gran sorpresa, si vas a Cusco, vas a encontrar descendientes incas hasta el día de hoy. Entonces tú te preguntas, ¿y dónde está acá pues que exterminaron a los incas? Y que ellos mismos dicen, queremos que se cuente nuestra historia, porque se enseña que no existimos, y se enseña que fueron aniquilados. Pero la iconografía y las evidencias históricas pues son contundentes, y eso es precisamente lo que vamos a mostrar el día de hoy. Porque a la llegada de Francisco Pizarro al Perú, lo que encontró fue una coyuntura que marcaría el proceso histórico que vino después, que era la guerra fratricida, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Una guerra que no solamente dividió, sino enfrentó encarnizadamente al Tahuantinsuyo, y por lo tanto le permitió a Pizarro hacer alianzas. Alianzas que se pueden ver en esta hermosa estatua que encontramos en el departamento de Lamas, en Perú, en donde aparece pues, ¿no?, un español dándose la mano con un natural. ¿Qué es lo que marcó la conquista? Porque durante esta guerra, tanto Huáscar como Atahualpa estaban más preocupados el uno del otro que de los españoles. Esto lo mostró el mismo Atahualpa cuando fue capturado en Cajamarca, y desde su captura no envió órdenes para que se le rescate, sino envió órdenes para que se asesine a su hermano. Estaba más preocupado de Huáscar, que pueda aprovechar su captura para levantarse de nuevo, que por los mismos españoles, que más bien buscaban una alianza con ellos, y es por eso que Atahualpa le ofrece a Francisco Pizarro a su hermana, Quispe Sisa, que Pizarro la tomaría en matrimonio. Y recordemos que para la usanza incaica, el ofrecer a un pariente en matrimonio era una forma de establecer una alianza. Y por lo tanto, los siguientes procesos se basaron en alianzas, tanto de las etnias locales, ¿no?, huancas, huaylas, tayanes, changas, etcétera, etcétera, pero también con los mismos incas. Y esto es algo que muy poco se sabe, que los principales aliados de Pizarro para entrar a Cusco fueron incas.
De repente sí hemos escuchado de estas alianzas con otras etnias, pero fueron los mismos incas los que lo recibieron con holgura, dicen las Probanzas, en su ingreso a Cusco. Especialmente la facción huascarista, que era enemiga de Atahualpa y que buscaba aliarse con Pizarro para enfrentar a los ejércitos de los generales de Atahualpa, de Iquisquis, de Chalcuchimac, de Rumiñahui. Y es por eso que Pedro de Peralta nos dice que la incorporación del reino peruano al imperio hispano fue principalmente a través de un pacto. Más que conquista, fueron un conjunto de complejas alianzas que fueron variando en el tiempo, y también hubieron guerras entre aquellos que habían firmado la alianza, como la guerra entre Manco Inca y Francisco Pizarro, o los pizarristas, pero también la guerra entre los pizarristas con los almagristas, y la guerra entre Manco Inca y Paullu Inca. O sea, los mismos incas entraron en guerra, así como también los conquistadores entraron en guerra. Pero este sistema se sustentó sobre alianzas. Ahora, este es un sistema que era muy conocido ya para la Casa de Austria, porque recordemos que la composición del Sacro Imperio era una monarquía compuesta, que el poder reposaba sobre los señores feudales. Y ese es el modelo que se trajo a Perú. El Perú, durante la época de los Austria, fue una monarquía compuesta. Y el poder reposaba sobre los líderes locales, y por eso de Coster dice, el sistema de alianzas reposó sobre la autoridad que aún mantenían los curacas locales, que preservaban su autoridad sobre sus súbditos, y colaboraron con el tributo, la mita y el orden social. Y es por eso que estos líderes fueron reconocidos como parte de la nobleza, fueron reconocidos como nobles. Y entre estos líderes estaban descendientes incas. Aquí vemos uno de ellos, ¿no? Este cuadro que vemos acá es el de Marcos Chihuantopa Inca, de la Panaca de Yoque Yupanqui, tercer Inca de Cusco. Y lo pueden encontrar en el Museo Inca. Y bueno, este era un noble inca, era un inca hispano. Es gracias a estos personajes que le debe el título a su libro. Era descendiente inca, pertenecía a una de las panacas, llevaba el título de inca, y además pueden ver que sobre su cabeza tiene una borla, que era la borla del inca, conocida como la mascaipacha, o mascapaicha también se le dice, que solamente podía usar el inca, y que utilizaron durante el virreinato solamente los descendientes del inca. Y es por eso que este sistema fue una continuidad del Tahuantinsuyo, que también reposaba sobre los curacas locales. Los españoles se dieron cuenta que el sistema de los incas era muy eficiente y buscaron continuarlo. Y además iba en la misma línea de la monarquía impuesta que ya se conocía desde, bueno, las alianzas de los reinos de Castilla y Aragón y Navarra, como también en el Sacro Imperio. En otras palabras, había una línea concordante de pensamiento que funcionó, y que por eso el sistema que reinó en el Perú fue el de una monarquía compuesta, en donde este poder reposaba sobre los curacas, donde se respetaron sus derechos siempre y cuando se convertían al catolicismo y sometían a la soberanía del rey de España. Entonces básicamente lo que se les decía es, mientras que tú no te rebeles y te bautices como católico, tú tienes autonomía y total potestad. Y eso fue lo que funcionó durante la época. Y es por eso que para 1560, que ya habían pasado pues las guerras entre almagristas, pizarristas y demás, los descendientes de las panacas vivían cómodamente entre los españoles.
tenían tierras, palacios, siervos, que habían sido títulos nobiliarios, una pequeña corte que había sido concedido por la misma corona española, a través de cédulas reales. Y administraban lucrativas empresas. Ellos eran los que manejaban el comercio de la hoja de coca, los que hacían el arriendo de tierras, los que contrataban personas para la mita, y sus hijos contrajeron matrimonio con ricos vecinos españoles y unieron sus apellidos a las casas más importantes de Europa, como vamos a ver. Algo que nos sorprende, incluso en el Perú, es que estos fueron los principales aliados de la evangelización. Porque poco se nos cuenta que cuando Pizarro llega a Cusco y es recibido por estas panacas huascaristas, su principal aliado fue Paullo Inca, hijo de Huayna Cápac, último inca antes de la guerra, ¿no?, entre Huáscar y Atahualpa. Y Paullo Inca, además de pedir voluntariamente el bautizo, es el fundador de la primera parroquia en Cusco. La parroquia de San Cristóbal fue fundada por Paullo Inca. Y su hijo, Carlos Inca, funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe, también en Cusco. Entonces, que la parroquia de San Cristóbal queda junto al palacio de Colcampata, que era el palacio donde vivía Paullo Inca, y que heredó su hijo, Carlos. Entonces, por lo tanto, pues vemos que estos fueron no solamente fueron los primeros que se convirtieron, sino fueron los primeros promotores de la evangelización, fueron los que fundaron, pusieron de su patrimonio, de sus tierras, para fundar las primeras parroquias en Cusco. Y es por eso que acá también vemos a Alonso Chihuantopa Inca, vestido, ataviado como un inca, ¿no?, con esta camisa sin mangas que se llama uncu, con el título nobiliario que le otorgó la corona española en la mano izquierda y sosteniendo una cruz en la mano derecha como fiel católico. Porque estos descendientes incas hablaban quechua, hablaban español, hablaban latín, eran católicos, iban a misa, gustaban de la música barroca y montaban a caballo. O sea, eran la unión de los dos mundos, ¿no?, tal como lo fue otro de ellos en su época, el Inca Garcilaso de la Vega. Y por lo tanto, apreciaban los dos mundos. Mantenían sus costumbres, mantenían pues sus trajes, sus investiduras, pero al mismo tiempo habían acogido la cultura hispana, hablaban español, eran católicos, y de Paullo Inca incluso se dice que era llevado a misa en su litera. Entonces, ustedes se imaginan pues a este señor, hijo de Huayna Cápac, que un domingo por el Cusco se acercaba en su litera, cargada por sus siervos, tal como lo hacían con el Inca, pero lo llevaban a misa, ¿no? Y cuando pasaba, pues, tanto cusqueños como españoles inclinaban la cabeza y los españoles se sacaban el sombrero de su presencia porque lo reconocían como un príncipe. Y es porque la corona española reconoció la nobleza de estos descendientes incas y lo reconoció a tal punto que consideró como legítimos reyes del Perú a los incas. Esto es algo que tampoco se nos enseña el día de hoy. Por lo menos en Perú se nos dice sí, que fueron los españoles y acabaron con los incas y pusieron su régimen. Pero lo que no se nos cuenta es que eso no era lo que se contaba en la época. En la época se decía que la monarquía hispana era la continuidad de la monarquía inca, algo que el día de hoy nos parece impensable, pero que los encontramos en cuadros como estos. Este cuadro, que ustedes ven acá, se llama Genealogía de los Incas, con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Y vemos la capa cuna, o sea, la lista de los 14 incas de Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, hasta Huáscar y Atahualpa, y después de Atahualpa está Carlos V, Felipe II y los demás reyes de España. Porque eso era lo que se mostraba en la época. Se decía, así como el Inca fue rey, bueno, el sucesor del Inca ahora es el rey de España. Y sus principales aliados, las panacas incaicas, que sostenían el poder en los Andes, como representantes del rey. Porque
estas panacas incaicas se organizaron en un sistema muy parecido al que existía aquí en España, que era el alferazgo real. Se organizaron en un sistema de 24 electores, representando a las 12 panacas. 2 electores por cada panaca. Una panaca es como un clan incaico, es como la familia del Inca. Entonces estaba la panaca de Manco Cápac, la familia, el clan de Manco Cápac, ¿no? Existían 12 panacas, y cada panaca enviaba 2 electores, 2 representantes que hacían un consejo de 24, y que una vez al año, en la fiesta de San Juan, 24 de junio, que coincide con el Inti Raymi, el año nuevo inca, se elegía un alférez real que portaba el estandarte del rey y que lo sacaba en procesión un mes después, el 25 de julio, en la fiesta de Santiago. Entonces en la fiesta de Santiago salía el alférez real portando el estandarte del rey como prueba de que él podía hablar a nombre del rey de España. Esta figura se llama Translatio Imperii y se muestra en la misma iconografía, ¿no? Acá hay otro cuadro en donde, si hacemos un acercamiento a la figura de Atahualpa, encontramos que, al igual que en el anterior, le está entregando un cetro a Carlos V, que es el cetro del Inca. Ese es el pasar el cetro de una dinastía a otra, de una mano a otra, ¿no? Tal como pasó de Roma a Bizancio y de Bizancio al Imperio Carolingio, así de la misma manera el cetro del Inca pasaba ahora a manos del rey de España. Se muestra también en este otro cuadro. Igual, los 14 incas, el último Atahualpa entregándole el cetro a Carlos V, que está señalando una cruz como sinónimo del proceso de evangelización que impulsó. Pero esto no solamente quedaba ahí, sino que estos descendientes incas reconocían al rey de España como inca. Y eso es algo que ni siquiera en el Perú nos hemos enterado, pero que lo encuentran en un cuadro, este hermoso, este fabuloso cuadro impresionante que se encuentra en el Beaterio de la Virgen de Copacabana, en el RIMAC, junto a la comisaría del RIMAC. Hay un cuadro que tiene 2 bombas. La primera, este cuadro fue hecho en agradecimiento a que Carlos II había aceptado a los indígenas como ministros de la Inquisición. O sea, ya eso de por sí ya es, pues, bueno, rompe todos los esquemas. Los naturales indios del Perú podían ser admitidos como ministros de la Inquisición. La próxima vez que le digan que la Inquisición persiguió a los indígenas, díganles que sí, a partir de, este cuadro es de 1695. A partir de 1695, si la Inquisición tocaba tu puerta, era muy probable que sea un indio, que era ministro de la Inquisición, porque así lo aprobó Carlos II. Perdón, 1693. Pero además, en agradecimiento a haber acogido este pedido, ¿no?, que dice, los señores del Consejo de la Santa General Inquisición agradecen al poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de las Américas. Y no fue el único caso. En un artículo de Pedro Peralta, señala que cuando Luis I asume la corona española, en el Perú, en 1723, hubo un desfile de los descendientes incas que le dedicaron al heredero del grande Inca español, el hijo del más augusto Sol, el mayor homenaje de su júbilo. Y en 1725, esta comitiva inca exclamó: ¡viva el gran Inca don Luis I! Y acá nos damos cuenta de cuál es la síntesis de esta alianza. Los descendientes incaicos, que tenían el título de Inca, que conformaban las panacas, que eran los herederos de los incas,
reconocían que el cetro del Inca había pasado a manos del rey y por eso lo consideraban su aliado. Así como antes habían servido al Inca, Pachacútec, Tupayupanqui, bueno, así ahora lo hacían con el rey de España. Y ellos mantenían sus títulos de incas, porque el rey de España les reconocía su rango, su nobiliario, su abolengo, a través de cédulas reales, como se establece acá, ¿no? El rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles una condecoración propia, el toisón de oro, a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su presencia, a presidir tribunales, consejos, cabildos en todos sus reinos, a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Y por lo tanto eran nobles, tan nobles como cualquier europeo. Bueno, lo vemos en una serie de iconografía. Acá vemos este hermoso cuadro llamado de la Virgen del Sunturhuasi, que se encuentra en la iglesia del Triunfo en el Cusco, y en donde a los pies, en el lado izquierdo, encontramos a 3 incas, y ya los llamo incas porque tienen la borla en la cabeza, tienen la mascapaicha, de rodillas. Según el historiador Donato Amado, representan a los 3 puestos de poder que había en el Cusco: el alférez real, el alcalde mayor y el alguacil mayor de Cusco. De la misma manera, encontramos que las procesiones eran presididas por el alférez real, que llevaba el estandarte del rey y que por lo tanto podía hablar en nombre del rey. Y otra vez lo vemos ataviado como un inca, con la mascapaicha sobre la cabeza y con el sol de oro en el pecho. Y otro cuadro más representativo, más icónico todavía: el alférez real del Inca, descendiente del Inca, con el estandarte real, pero esta vez presidiendo la procesión de Santiago. Entonces aquí nos damos cuenta de quiénes fueron los incas durante el virreinato. No es que se exterminaron ni se aniquilaron, sino todo lo contrario. Mantuvieron sus derechos, sus privilegios, sus palacios, sus tierras, tenían una corte, eran nobles y de repente tuvieron más poder que nunca. Y la prueba de eso es que unieron su sangre a la de la nobleza española. Y eso está reflejado en un hermoso cuadro, que es el que muestro acá, que se encuentra en el Museo Pedro de Osma en Barranco, pero hasta hace poco lo pudieron disfrutar en el Museo del Prado, porque en el 2019 lo trajeron al Museo del Prado, y es por eso que en el Prado pudo servir para que sea grabado en el documental de España, la primera globalización, que al final del documental ven que aparece este cuadro. ¿Y qué es lo que vemos en este cuadro? ¿Por qué es tan icónico? ¿Por qué es tan representativo? Bueno, le he puesto nombres para que podamos ubicarnos mejor. Porque en este cuadro, si ven en la esquina superior izquierda, aparece una familia inca, con todo su indumentaria, la mascapaicha, el unco, el tupayauri en la mano. Este es Sairi Tupac, este es nieto de Huayna Cápac. Y él tuvo una hija, Beatriz Ñusta, ¿no?, que es la que está acá. Y esta hija se casa con Martín García de Loyola, que era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Y es por eso que la casa del Inca se unió a la casa de Loyola en el Perú. Y tuvieron una hija, que es la que se muestra en el extremo derecho, que es Ana Lorenza de Loyola Ñusta, que al mismo tiempo se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja. Y por eso aparece el otro santo jesuita arriba de ellos. ¿Qué significa esta unión matrimonial, no? ¿Qué es lo que nos representa? Acá le he consolidado en este árbol genealógico, en donde se nos muestra, esta rama es la rama del Inca, ¿no? Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Sairi Tupac y Beatriz Ñusta, que se casa con Martín García de Loyola, que ya dije era sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, que aparece por acá. Y ella se casa y tienen una hija, Ana Lorenza de Loyola Ñusta, que se casa con un descendiente de San Francisco de Borja,
que al mismo tiempo era descendiente de la casa Borgia, del Papa Borgia, ya lo conocen ustedes, y por el lado de su madre, de la casa de Trastámara, y por lo tanto era descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón. Y toda esta línea, en donde aparecen dos papas, un santo y los reyes de Castilla y Aragón, une su sangre a la casa de los incas. Y este descendiente que vemos acá, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, descendiente de los reyes de Castilla, de los reyes de Aragón, de dos santos, de dos papas y de los incas. O sea, ya, pues este sujeto era un crack. Este ya lo tenía todo, ¿no? Tú te pones a leer los títulos y era pues Marqués de Santiago de Oropesa, Marqués de Alcañices, con grandeza en España en primera clase, señor de Loyola. El solo escucharlo te pone los pelos de punta, ¿no? Y se casa con la hija del virrey de Cataluña en primeras nupcias, con la hija del virrey de Granada en segundas nupcias, y a su matrimonio fue el rey Felipe V, porque ya, pues era alguien de la familia, ¿no? A este nivel llegaron los incas, y se nos dice que no, pues pobres esclavos oprimidos, ¿no? Que fueron destruidos por los malvados españoles, y mira cómo te mira Juan Enríquez de Borja Loyola Inca cuando dices eso, ¿no? Te está diciendo, ¿qué estás hablando? Por favor. Tan solo míralo, ¿no? Y así podrías ir citando más y más. Acá tenemos otro descendiente inca, Dionisio Inca Yupanqui, de quien ha tomado el nombre de la Asociación Peruana, y desde acá le mando saludos a la Asociación Dionisio Inca Yupanqui, de la Panaca de Huayna Cápac, hijo de Domingo Uchu Inca, que defendió el Callao, se le premió yendo a España. Su hijo Dionisio Inca fue muy pequeño, a los 9 años, fue criado entre nobles, se unió a las Fuerzas Armadas, fue oficial naval de la Marina, intervino en acciones militares y navales en el norte de África, contra los británicos en Gibraltar, en La Habana, y cuando fueron las invasiones napoleónicas, fue coronel del regimiento de dragones, un descendiente inca. Y por eso acá en Madrid tenemos su calle, ¿no? La calle Dionisio Inca Yupanqui, que cruza con la calle Machu Picchu. Y además participó en las Cortes de Cádiz, y por lo tanto fue partícipe de la primera Constitución española, de la Pepa. Un descendiente inca, en las Cortes de Cádiz, hablando en las Cortes de Cádiz, cosa que no se nos cuenta, que el día de hoy pues nos parece una alucinación surrealista de un indigenista, ¿no? Imagínate un descendiente inca hablando en las Cortes de Cádiz para la elaboración de la primera Constitución española. Ya, pues no, eso no es una alucinación, eso es real, eso existió, lo que pasa es que se nos ha ocultado, ¿no? Y es por eso que hasta el día de hoy, en el Perú, se conserva este mestizaje, se conserva esta unión y se conserva mucho de esta cultura. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no se quiere reconocer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que se le conoce como el niño de la Mascaipacha, el niño Jesús, pero coronado, pero con la corona del Inca, ¿no? Que es muestra de esta unión, ¿no? De reconocer a Cristo Rey, pero desde la perspectiva incaica. Y es por eso que en el Cusco se da lugar a unas paradojas increíbles, ¿no? Si bien existe mucha leyenda negra, y yo mismo he discutido con más de un guía turístico que me habla la leyenda negra, pero cuando caminas por sus calles, tú te das cuenta de que ahí está la esencia de la hispanidad. Y es por eso que voy a finalizar mostrándoles esto en un video. Y en este video, bueno, he pegado dos videos distintos, porque la primera parte es una procesión a Santiago, en el mismo Cusco. Hay procesión a Santiago. Yo la he visto en el día de Inti Raymi, también hay en la fiesta de Santiago. Pero en el día de Inti Raymi, que es la fiesta incaica, se saca a Santiago en procesión. No me pregunten a mí por qué. Pero después es una ceremonia que se le hace a Santiago en la Municipalidad de Cusco. Ya no les voy a contar más, voy a dejar que ustedes mismos la vean y se sorprendan.
la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos, sino que también formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro, su aparición ya resucitado a orillas del lago. Por esta razón, desde la Municipalidad Provincial de Cusco, les damos la bienvenida a ustedes, amigos, a la ceremonia de conmemoración con medalla de alcaldía por los 371 años como defensor de la fe a la imagen del patrón Santiago, apóstol de Cusco. Nos acompaña en esta ceremonia el señor alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Cusco, el doctor Víctor Boluarte Merino. Se reconoce al patrón Santiago Cusco por conmemorarse 371 años como defensor de la fe. La devoción a Santiago Apóstol en España es muy antigua. Se origina en la creencia de que el apóstol predicó el Evangelio en la antigua España y que luego de su martirio su cuerpo fue llevado a la península ibérica, donde fue sepultado en la devoción que los reyes le profesaron. Tuvo su punto cumbre luego de la mítica batalla de Clavijo, cuya tradición cuenta que el apóstol salió en defensa de los cristianos contra los musulmanes. Esta devoción de la corona real llegó años después a la creación de la Orden de Santiago, cuya fundación militar data del 29 de julio de 1170. Cohetes a Santiago, después de que lo condecoran en la municipalidad, le cantan, lo llevan, lo premian, y yo me pregunto, pues cómo, a pesar de tanta leyenda negra y a pesar del discurso que tanto se nos dice, pues todavía si eso no es la hispanidad, si eso no es la fe, entonces ya, ¿qué es lo que llamamos hispanidad, no? Todavía está ahí presente, todavía... a pesar de tanto ataque y de leyenda negra, se mantiene presente, especialmente donde menos lo esperamos. Y en el mismo corazón de Cusco, en la misma capital del Tahuantinsuyo, se sorprenderían de ver qué tan hispanos son muchos de los descendientes incas, porque al final de cuentas ellos fueron los aliados de España, y ellos lo saben hasta el día de hoy. Solo que el sistema actual no permite decirlo. Pero está ahí, no se ha perdido, y ese es el propósito de esta conferencia, el darles ánimos, porque seguramente muchos piensan, bueno, ya no hay nada que hacer en este mundo, pero he venido acá a traerles el mensaje de que no está todo perdido, y de que hay mucha de la hispanidad en todos los países hermanos de habla hispana, católicos y de fe, así que fuerza, aliento y a continuar, porque al final la verdad es la que prevalece. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Tenemos 10 minutos para preguntas, por favor. Solo 10 minutos, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Adelante, por favor, ponte de pie. Sí. Rafael, enhorabuena por tu intervención. Quería hacerte una pregunta. Desde los medios estructurales en cuanto a la educación en nuestro país, en el Perú, yo soy peruano, de Piura, quería comentar que se está fomentando de alguna forma esclarecer la leyenda negra que
se carga sobre España, ¿se está haciendo algo o no se está haciendo nada a nivel educacional? Porque hemos crecido engañados durante toda la vida. Yo cuando era pequeño, en la década de los 70, iba al colegio y le tenía terror a los españoles. Cuando fui a la facultad de arqueología, fui a Ayacucho y me di cuenta que eran más hispanos que los propios limeños. Entonces me llamó muchísimo la atención la primera vez que estuve, cuando estaba en primer año de arqueología, ver los escudos españoles en las casas de los descendientes mestizos, guamanguinos, así es, españoles. Entonces, sí. Quería saber la pregunta concreta. ¿Qué se está haciendo? Desde el Estado Gracias. se está haciendo todo lo contrario. Se está reforzando más la leyenda negra. Y a los que digan lo contrario, más bien se les calla, se les aísla o se les separa. Pero ya muchas personas, como usted y como yo, nos estamos dando cuenta, y por eso han salido organizaciones, han salido canales, y personalmente yo he recibido correos de más de un historiador que me dice: yo soy historiador, pero yo estoy vetado en todas las universidades, porque yo no puedo hablar esto, yo estoy vetado en el Ministerio de Cultura, o sea, a nivel de Estado, ni hablar. Pero, así que dame una entrevista en tu canal. Y ahí, bueno, viene a mi canal, ahí lo entrevisto, habla, desmonta la leyenda negra, pero me dice que hay muy pocos espacios, y oficialmente ninguno. Pero, de alguna u otra manera, las redes sociales nos están ayudando a que ese mensaje, seguramente ustedes no hubieran sabido de mí si no fuera por las redes sociales, ¿no? Si no, pregúntale a Ángel, que fue el que me contactó. Y lo mismo, yo no me hubiera enterado de lo que hacía Héroes de Cavite si no hubiera sido por las redes sociales. Así que es el día, y de lo que hacen muchos otros, como Patricio Lons, Marcelo Gullo, Núñez del Arco, Francisco Núñez del Arco, pero que ya nos da medios alternativos, y ya la gente también empieza a creerle menos a lo que te dicen oficialmente desde el Estado, desde el Ministerio, desde la currícula. Así que por eso yo sí soy optimista y pienso que en algún momento esta tendencia se va a revertir. Siguiente pregunta, por favor. Pero entonces, ¿a quién creemos? A la verdad histórica, a la evidencia, pero es muy fácil. No le crean las personas. Va a Cusco y aquí ven los cuadros de los descendientes incas que ellos se mandaron a pintar con nombre y apellido. Eso no lo puede negar nadie. O sea, ahí está la imagen, ahí está la persona, ahí está el nombre, ahí está su partida de nacimiento en las parroquias, en la Catedral de Cusco o en las parroquias de Cusco, o en una de las 8 parroquias de la época, y se constata y se verifica y dice: sí, este señor existió, es descendiente inca, fue noble y tuvo todas estas tierras. Entonces, ahí ya no hay mucho que dudar, y como dice la famosa frase, dato mata relato. Siguiente pregunta, por favor. Sí, por favor. Normalmente se tiende a pensar el indigenismo y el hispanismo como dos realidades opuestas. Sin embargo, por lo que tú estás contando, lo que has contado de aquí, lo que cuentas en tu libro, la sensación que da es que una forma casi de ser indigenista es ser hispanista. Así es. El hispanismo defiende eso. Totalmente. Defiende a los indígenas, de alguna manera las ideas indigenistas. ¿Eso se entiende en tu país? Ahí Gracias. hay que tener cuidado, porque el indigenismo es una corriente moderna. Es una corriente que nace a partir del siglo XX, inicios del siglo XX. Entonces, y con ciertas características. Y es por eso que yo hago la diferencia entre lo que es el indigenismo y el indianismo, que no es lo mismo. Es más, en algunos puntos son coincidentes, pero en algunos puntos son contrarios. Ejemplo, el indigenista te va a decir: no, nunca me llames indio, porque es peyorativo y me discrimina. Eso te lo dicen todos los indigenistas. Pero el indianista te dice: llámame indio, porque que niegues mi calidad, mi condición de indio, significa que me estás despojando de una figura reconocida en el derecho legal. Y por lo tanto, al negarme una figura reconocida en las leyes de India, me estás haciendo daño y me estás borrando mi pasado. Entonces, en ese punto son contrarios. En el término indio, el indigenista te dice que es peyorativo usarlo.
el indianista te dice que es peyorativo no usarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso no creo que el hispanismo sea indigenista en el sentido del indigenismo actual. Tal vez incluso en el sentido del indigenismo de Arguedas es posible que sí, porque uno de los iniciadores del movimiento literario indigenista, y hago énfasis en la diferencia literario, José María Arguedas, nacido en Apurímac y precursor, Perú, y precursor del movimiento literario indigenista que buscaba la reivindicación del indígena frente a su desconocimiento y al que había sido ignorado. En su tesis doctoral viaja a España y cuando llega a Zamora exclama: "¡Qué española que es la sierra peruana!". El precursor del movimiento literario indigenista dijo eso y escribió un libro hermoso que se llama Las comunidades de España y de Perú, en donde recalca ese parecido, esa similitud, ¿no? Entonces, pero claro, el indigenismo de Arguedas tampoco es el indigenismo de Evo Morales. Entonces, hay que ver las variantes, pues, ¿no? Y yo creo que si hablamos de indigenismo en su sentido original, como la defensa y el reconocimiento del natural, pues sí, el hispanismo es el primero en hacer eso. ¿Otra pregunta? Sí. Yo no es pregunta, pero sí, además de agradecerle lo maravillosamente y qué pedagogía nos ha enseñado usted, es decirle que estamos en un centro que le debe mucho, el centro asturiano le debe mucho a los indianos. Le debe mucho a los indianos. Han participado en la compra, en la adquisición de este edificio, y al indiano en Asturias se le valora mucho y tiene la denominación de indiano. Así es. Y luego simplemente decirle que, bueno, en mi calidad de inspectora, ustedes están haciendo muy buena labor, esa asociación, pero no es fácil, porque para aprobar las actividades del centro hay un consejo escolar y no siempre está llevado e integrado por personas que opinan como ustedes y como muchos de los que estamos aquí. Muchas gracias por tu momento. Gracias.